Esto fue un genocidio, no hay otra manera de calificarlo. Fue el genocidio en contra del pueblo del Paraguay, llevado adelante por 3 países que lucharon contra un pequeño país y lo aniquilaron. José Pablo Feynman. Acompáñenos en la aventura de los errores pasados para comprobar que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 35 de este podcast. Luego de una semana de descanso volvimos para hablar ahora de una gran guerra que terminó en la completa masacre. La guerra del Paraguay, también conocida como la guerra de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Infamia, la Gran Guerra de Paraguay o simplemente la Guerra de Paraguay. Así que, como saben, ¿no? Depende de quién le pregunte, es por el nombre. Sean todos bienvenidos a este podcast. En esta parte sentaremos todas las bases del ambiente internacional y los dirigentes del respectivo país que representaban. Esperemos que tengan un excelente día. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo, Israel Olvera. Recuerden que todo lo que hacemos con el fin de informar lo podrán encontrar en nuestras fuentes y que no son Wikipedia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook siempre mostramos nuestra bibliografía. Compártanos con sus amigos. Estamos como epocas.epicas.podcast en Facebook e Instagram. Y pues eso nos ayuda mucho a difundir lo que hacemos. Así que sin más por agregar, hay que empezar con este capítulo. También conocida como, ya mencionamos, la Gran Guerra del Paraguay, o como prefieren llamarla los paraguayos, también la Guerra de 70, ahí tienes otro título por cierto, que si no la conocen después sabrán por qué se llama así. Y si han escuchado nuestros anteriores episodios recordarán ese dato escabroso de perder el 70% de la población en Paraguay. En ella se enfrentaron 4 países sudamericanos, Brasil, Argentina y Uruguay, contra Paraguay entre los años de 1865 a 1870. Se estima que para el final de la guerra, Paraguay perdió entre 600,000 a 1,000,000 de habitantes, así que bueno, el hombre más viejo cuentan que al final de la guerra tenía a lo mucho 15 años de edad. Fue un completo genocidio, pero eso lo iremos comentando conforme avancemos. En palabras del señor Francisco, Toratiotto, quien es un historiador brasileño especializado en historia militar. La guerra de la Triple Alianza se puede interpretar como la culminación de un proceso histórico que remonta a 1820, momento en el que se produjo la formación de los estados nacionales de la región, continuando con su cita, mientras que algunos le dan más énfasis al aspecto geopolítico y otros advierten que en la importancia de los procesos económicos. De lo que no tienen duda los historiadores que trabajan en el tema es que la guerra tenía causas regionales. Pues ya saben, ¿no? Como siempre, y más en ese terrible siglo. Para que se den una idea general del conflicto territorial, vamos a decir textualmente los siguientes datos del artículo de la Universidad Complutense de Madrid, a manos de la profesora de la Facultad de Geografía e Historia, la señora Carmen Río Gómez. Qué profesional me escuché. El Paraguay está en el centro de América del Sur y a modo de ejemplo, la frontera paraguayo-argentina, que sigue el curso de los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo, quedó finalmente limitada en virtud del tratado firmado el 1 de junio de 1945. Esto nos demuestra que sus fronteras han sido fijadas de forma definitiva recientemente y con mucha dificultad. La inestabilidad de las fronteras políticas entre las repúblicas del antes conocido Río de la Plata se atestigua constantemente en la historia a través de una serie de conflictos que han sido causa de graves perturbaciones. Saltando hasta la siguiente parte, resalta los siguientes datos también. Destruida la obra de Bolívar y su panamericanismo, el concepto limítrofe se transforma. La falta de mapas, los inadecuados registros catastrales de territorios inexplorados y las apetencias territoriales, en definitiva, dejaron una larga lista de conflictos y disputas territoriales entre las repúblicas americanas del sur. Cabe destacar que antes de que pasara esta guerra, anteriormente incluso Brasil se había aliado con Paraguay para pelear en contra de Argentina. Este siglo XIX fue un siglo muy tumultuoso para Sudamérica, ya que estuvo plagado bajo constantes guerras, las cuales no terminaron sino hasta finales de 1880. Sí, o sea, literalmente todos estaban aún delimitando de quién era qué. Y como siempre, el perdedor fue el que se quedó con aún menos territorio. Digámoslo así, por ejemplo, Brasil estuvo en guerra con Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina. Lo único país con el que no recuerdo que Brasil se haya metido es con Chile, porque creo que ya le queda muy lejos. Y porque Chile también se dio parte de su territorio a Argentina, ¿no?
le cedió lo que era la Patagonia. Ajá. Como que dijo, está bien, no esté dando lata, quédense ahí con lo congelado. Básicamente Chile le dijo, ay, quédate con tu pinche témpano helado, no lo quiero, ahorita me interesa más bien ahorita mantener mi norte, que es donde tengo los recursos. Ahora sí que fue un siglo lleno de guerras y conflictos entre estos países, que pues cada uno buscaba, ¿cómo se dice?, tener su cachito del pastel luego de que se independizaron de España, ¿no? Muchos dicen que el siglo XX fue el peor siglo de la humanidad, pero el siglo XIX no se queda atrás. Pero bueno. O sea, en el 20 murió mucha más gente técnicamente de una sola vez, pero si vamos a hacer conteos en el 19 también murió mucha más gente, se va sumando. Todas las revoluciones, estuvo la guerra en la India, en China, cuando se está independizando del Imperio Inglés. Las guerras en África por la colonización, todas las independencias de este lado del charco, que empezó con la independencia de Estados Unidos, Haití, y luego la guerra civil estadounidense. Sí, bueno, más adelante vamos a señalar algunos de estos conflictos que tuvieron mucho que ver en lo que pasó con esta guerra, pero sí, o sea, en todos lados había guerra. Digo, si ahora nos quejamos de las guerras que aún hay por ahí entre distintos países, pues no se comparan al siglo XIX, la verdad. Pero bueno, como siempre buscamos agregar un poco de introducción o antecedentes, y como tal de la misma profesora Río Gómez, el conflicto tiene unas claras causas regionales. El problema de la navegación por los ríos, especialmente del Paraná, y el problema mayor de las nuevas repúblicas, y lo que consideraba cada quien sus límites territoriales, y tenía también todo por la querida agua tan necesaria para Brasil, que necesitaba el tránsito a Mato Grosso, una provincia que no tenía ni carreteras ni ferrocarriles, y Argentina por otro lado reclamaba Misiones, una zona que flanqueaba el sureste de Paraguay a lo largo del río Paraná. También quería el Chaco central entre los ríos Bermejo y Pilcomayo, y Brasil quería el norte y noroeste del Paraguay y hasta el río Apa. Pues ya saben, ¿no? El agua siempre ha sido motivo de guerras, ¿no? Ya sea por límites territoriales acerca de ríos, o en sí como Bolivia, que quedó sin entrada al mar. De ahí está la broma de la fuerza naval boliviana, no existe. Sí, pero ahora sí que eso es otro conflicto que también podríamos hablar, pero en este caso era por los ríos que tenía Paraguay. También de un programa que les recomendamos que está en YouTube llamado Filosofía, aquí y ahora, conocido por el filósofo y docente José Pablo Feynman, comenta varias cosas a destacar, y no solo el hecho de los señores de Inglaterra involucrados, sino la búsqueda del poder de los tres países que se aliaron en contra de Paraguay. Auspiciado por la libertad que tanto les gusta a los señores vecinos de arriba, porque ya saben que a los capitalistas no les gusta la economía proteccionista, y en este caso específico Paraguay tenía una industria en crecimiento, con altos hornos y astilleros. Con ello les llegaron a llamar la China de América. No sé si tú sabías de esto también. Yo ya lo había escuchado, era más que nada porque durante la época Paraguay era una economía que estaba en ascenso. Y de hecho durante esa época, la razón por la que se comenta que incluso Inglaterra le prestó dinero, que esto lo dicen las malas lenguas, que le prestó dinero a Argentina y Brasil para que fundaran ejércitos, porque Paraguay, con su economía que estaba en crecimiento, había dejado de comprar muchos materiales al extranjero, ya que ellos los estaban produciendo. Y pues obviamente esto no le gustó a países como Inglaterra y Francia. Siempre está esta situación en cuanto a las importaciones y exportaciones. Simplemente veámoslo hoy en día, ¿no? En casos como Cuba, por ejemplo, que bueno, no es porque ellos hayan querido también estar así cerrados de fronteras, sino también se las cerraron prácticamente. Pero aquí está esa situación de los grandes países, ¿no? Que si no hacen lo que yo les digo y solo ves por ti, pues no me conviene. Pero yo siempre voy a ver por mí. El imperialismo no se ha ido por completo, por desgracia. Ni nunca se irá. A destacar también está el hecho de que en la historia se supone que hablamos de los hechos, pero los hechos también se pueden interpretar a gusto de cada persona y más a favor de quienes ganaron. Ya saben, la historia la escriben los vencedores. Porque es realmente indignante saber que busques en YouTube y videos del tema, hay poquísimos bien documentados. Les aseguro que a menos de que fueran de estos países involucrados, no conocían de este conflicto, porque no se habla de él. Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela,
Yo nunca escuché hablar de este tema hasta que yo lo investigué por mi propia cuenta y porque me di cuenta de él por un videojuego que yo jugué en algún momento. Sí, o sea, por ejemplo, aquí en México del siglo XIX, pues también estábamos en tantos conflictos que tal vez se enfocaban un poco más de eso, pero es más fácil que aquí escucháramos de los conflictos como siempre, de que había en Europa, que había o en de Estados Unidos, aunque no me interesa. Pero aquí de América, o sea, siendo que había tantos conflictos, la verdad es que no se habla mucho, o más bien ni se menciona. También está, es una nota al pie. Es como, por ejemplo, también está todo el rollo de la Confederación Centroamericana, y eso sí tuvo que ver con México. ¿Cuándo se escuchó hablar de ello? No, efectivamente no. Pero bueno, tal vez luego también toquemos ese tema. Y antes de continuar, ustedes se preguntarán, ¿por qué una guerra entre 3 países quedó desapercibida, siendo que no era en el olvidable África moderna, por ejemplo? Ok, no. Pero ya saben, el dominio europeo y de los señores de Estados Unidos... Eurocentrismo. Siempre domina la historia occidental y mundial incluso. Y bueno, les nombraré 3 cosas que estaban pasando en ese tiempo, que bueno, unas ya las estuvimos mencionando ahorita, que estaban los problemas internos europeos debido al crecimiento del poder prusiano, el periodo entre la guerra de Crimea y la franco-prusiana. También Napoleón III intentaba poner a Maximiliano I como emperador de México, así que pues nosotros aquí tenemos nuestros propios conflictos. Y pues lo que ya mencionamos de la guerra civil, que ya estaba ahí por terminarse, se estaban dando los últimos balazos ahí de los norteños y los sureños en Estados Unidos, y después vino el asesinato de Abraham Lincoln. Miren, si ustedes creen que Estados Unidos está mal ahorita, imagínense cómo estaría de mal si hubieran ganado el sur. Para empezar, le hubiera convenido a Inglaterra que ganara el sur, por cierto. De hecho, se sabía que, por ejemplo, Francia era la que le estaba metiendo dinero al sur, porque querían que ganara el sur. Sí, ya saben, arriba los esclavos, pero mientras no esté en nuestro país, porque nosotros sí somos libertadores, ¿no? Eso es lo que dicen ese tipo de países. La guerra del Paraguay, o la guerra de la Triple Alianza, o los tantos nombres que ya mencionamos, es parte de este imperialismo de los ingleses. Sino hay que recordar lo que estaban haciendo también con la India, China, porque aquí vamos a hilar con lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Inglaterra. La guerra de secesión, como la llaman muchos, o esta guerra civil estadounidense entre dos bandos, los dos grandes bandos que eran la Unión y la Confederación, trae una gran pérdida más para Inglaterra, porque pierdes su algodonero y esclavista. Ellos necesitaban el algodón, y en Argentina ganan a los aristócratas, los que no quedan la modernidad y que querían abandonar a Abraham Lincoln. En Argentina, representado por Bartolomé Mitre. O sea, prácticamente mientras que Abraham Lincoln iba en pro de la modernidad, que por eso lo mataron, por cierto, pues acá en Argentina ganaron los que aquí llamaríamos conservadores. Ahí en Argentina tienen otro nombre, pero pues ganan los riquillos, ¿no? Eso es creo que eran los federalistas. Sí, federalistas, entre comillas, ya saben. En fin. Al menos aquí en México los federalistas sí buscaban. No me citen, no recuerdo bien el dato, no sé si de verdad sean los federalistas. Yo sí lo había leído, pero ya se me olvidó. Bueno, ahí los señores argentinos nos podrían recordar ese dato. Y con esto llegamos a Paraguay, porque los ingleses descubren que hay mucho algodón en Paraguay, pero ellos no exportan por aquello de su proteccionismo. Y van a la usanza de que aprendieron bien los de Estados Unidos, de Papá Inglaterra, diciendo que Francisco Solano López es un tirano, pero obviamente no irían directamente, ya que tenían también sus propios problemas con sus colonias, y fueron con uno de sus contendientes, que sea el señor Pedro II de Brasil, y el señor Mitre, que ya mencionamos, Brasil para mantener a sus espaldas y buenas migas a los imperialistas, y Argentina para buscar estar bien con ellos, pues también para sacar su tajo, ¿no? Argentina. Nos pondremos un poco filosóficos porque vimos este pequeño documental. La economía proteccionista es una de las maneras de crear una industria sin duda, atrayendo a los talentos, en el caso de Paraguay, de Europa y a su país, para hacerse crecer a sí mismo sin depender de la industria de otros países. Pero esto no le gusta a los capitalistas. Exacto, eso no le gusta a los capitalistas, porque por ejemplo, hablemos de Paraguay, estamos hablando de un país que estaba haciendo su propio algodón, pero se le está quedando todo para él, o que a lo mejor ocupaba otros materiales, a lo mejor en algún momento tampoco se sabe que Paraguay le compraba muchos materiales a lo que era Inglaterra y Francia. Cuando su economía empezó a subir,
ellos ya producían, ya mantenían una autosuficiencia de esos materiales, ellos los producían y no necesitaban comprarlos, algo que no le gustó tampoco a los imperialistas porque les dejaban de comprar sus sobrevalorados materiales. Ajá, para empezar, pues ellos tenían ¿cómo se puede decir? Esta idea de que está más caro pues porque te lo tengo que enviar hasta allá. Entonces Paraguay dijo, pues si yo lo produzco aquí no tengo que pagarte a ti, ni tengo que pagar por ese traslado, ¿no? Pero solo tengo que pagar así que la materia prima. Ajá. O pagar para que la gente se quede en el país y no se vaya a otros lados y produzca aquí en el país. La guerra de la Triple Alianza fue el enfrentamiento más destructivo y prolongado de la historia en América Latina. Esto nos lleva a que los orígenes del conflicto sean objeto de muchas discusiones historiográficas. Como siempre, pues como dijimos, la historia lo escriben los vencedores, ¿no? Y siempre se olvida qué pasó con los que perdieron. Pero hay que destacar los hechos como tal solamente para intentar ser un poco más objetivos en este caso. O luego pasa como otros personajes que les imputan cosas y se repite tanto y por tanto tiempo que se hace un hecho, por desgracia, ¿no? En lugar de, como hemos dicho, pues la verdad, no, héroe y villano depende de a quién le preguntes, en contra de quién fue un villano y a favor de quién fue un héroe, ¿no? Es que esta es la cosa. Solo son personas tomando decisiones políticas. Hay un buen dicho que dicen acerca que dicen de las personas. Cada quien es el héroe de su propia historia. Y eso es cierto. Por ejemplo, hablando de Pancho Villa, que para nosotros es un héroe nacional. En Estados Unidos lo tienen de bandido y de villano y de la peor cosa que existe, ¿no? Ajá. Sí, y aquí aún se le respeta mucho porque pues luchó por los derechos de los campesinos. Quemó Colombia. Ajá. Pero como quemó Colombia, a los estadounidenses pues no les hacía gracia y tampoco les hacía gracia que él llegara al poder. Para empezar, pues en sí él no buscaba el poder político, como sabemos era un caudillo. Ni siquiera sabía leer el señor. Entonces pues no le importaba eso, le importaba luchar por lo que él veía que debía luchar. Entonces pues de nuevo depende a quién le preguntes, excepto aquí en México sí tenemos personas más delimitadas pero no es que sean villanos, sino personas que nada más pensaron en sí mismos, en el poder, en mantener su poder y pues fueron dejando peor al país, ¿no? Hablando de presidentes o dictadores como el que hablamos en los anteriores capítulos. Pero pues hay que regresar aquí con la guerra de la Triple Alianza. En un primer momento, las versiones del hecho decían que el acontecimiento surgió como una respuesta a la agresión del mariscal Francisco Solano López, a quien se le atribuyó toda la responsabilidad del inicio. Spoiler, como hemos comentado, no lo fue realmente. Y de la larga continuidad del conflicto, porque claro, que los malos sean los perdedores. Un cambio de versión se dio a finales del siglo XIX, con el surgimiento en Paraguay de una corriente de revisionismo histórico en torno a la figura del mariscal, que se conoce como lopismo, el cual transformó la imagen del líder de Paraguay, que pasó de ser un dictador cuya acción política desencadenó una guerra irresponsable según sus enemigos, a ser considerado un héroe, una víctima de la agresión de la Triple Alianza auspiciada por los intereses ingleses. El movimiento adquirió tal fuerza que a través de un decreto de 1936 llevó al reconocimiento de Solano López como héroe nacional en ese país. Por otra parte, los historiadores revisionistas de 1960 y 1970 tuvieron tres versiones de origen del hecho, las que ya les mencionamos, y también la que establecía que la incompatibilidad política del gobierno liberal al estilo europeo con el capitalismo al estilo paraguayo había conducido a Gran Bretaña a financiar una guerra encubierta mediante préstamos a los gobiernos de Brasil y Argentina. Inglaterra metiéndose en los asuntos internacionales para proteger sus intereses, no. Eso casi no se ve a lo largo Eso de la nunca historia. pasó. La parte más divertida de la historia inglesa fue cuando una tribu en África que ni siquiera tenía armas de fuego los sacó a patadas. No, espera, eso sí pasó. Pero como siempre, ¿no? La verdad es que, como decimos, la historia depende a quién le preguntes. Cada quien va a tener al final su versión que le convenga de los hechos. Como los estadounidenses dicen que Pancho Villa es un vándalo nada más. Un bandito, como les dicen. Un bandido. Y para continuar en ese tiempo y territorio, la región conocida como el Río de la Plata
eran el pan de cada día en el siglo XIX de conflictos, y esta guerra en específico, al igual que muchas otras antes y después, comenzó siendo un problema pequeño que fue escalando. Viajamos a octubre de 1864. Brasil invadió Uruguay debido a que buscaba defender a los brasileños que vivían en Uruguay supuestamente, y prácticamente querían sacarlos de la guerra civil que se estaba gestando en Uruguay. Aún así, no es que Brasil fuera el señor diplomacia, ya que ese gran territorio que tiene no es por nada, siendo totalmente insaciable, como diría la profesora, ya que tuvieron discusiones por los límites territoriales con todos los países vecinos, como mencionamos, a excepción de Chile. Básicamente Brasil quería que Sudamérica fuera Brasil. Literalmente querían ser el nuevo imperio de América. Uh-huh. O sea, técnicamente sí, aún siguen siendo un imperio en ese momento, pero eran un imperio independiente, auspiciados por Inglaterra. Pues ya saben, la linda geopolítica. Por otro lado, como fue sin permiso, pues es considerado una invasión, y en consecuencia Paraguay tomó en noviembre de ese mismo año el vapor brasileño Olinda de Pombal. En diciembre, Francisco Solano López declaró la guerra a Brasil e invadió Mato Grosso do Sul. Como mucho de estas situaciones no llevó mucho que se explotara como un conflicto a gran escala, ya que en marzo de 1865 Paraguay invadió la provincia de Corrientes, en Argentina, convirtiéndose en el detonante de la firma del Tratado de la Triple Alianza, logrando que el conflicto se convirtiera en una guerra con la participación de todos los países de esta región. Ahora, ¿por qué creen que Argentina se enojó exactamente? Pues la invasión se dio porque el señor Solano López quiso exigirle el derecho de colocar tropas en esa provincia. Así es como violaba el deseo de este país de ser neutral, supuestamente, en todo el problema. Y esto solo fue peor para Paraguay, ya que provocó la alianza de Brasil, Argentina y Uruguay contra ellos. Y el 1 de mayo de 1865, por insistencia de Brasil, así es como exigían la destitución de este señor del gobierno, así de plano, porque ellos pues no querían diplomacia para nada, ¿no? O sea, de plano le dijeron al país, ¿sabes qué? Quita a ese tipo o si no nos vamos en contra de ustedes. Citando textualmente de una de nuestras fuentes, este fue el primer tratado de cooperación importante entre Brasil y Argentina. Era una carta de intenciones en la que se declaraba que las armas no serían dispuestas hasta que el gobierno de Solano López fuera derrotado. Esto en palabras del historiador Víctor Isexson de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ya saben, tiene un nombre muy extraño, no sé de qué origen sea, la verdad. Seguramente, es brasileño, así que puede ser portugués, francés o alguna mezcla de por allí. Y esto es de lo que hablamos. A mí para empezar se me hace un poco ridículo de no vamos a soltar las armas hasta que Solano López está muerto. ¿Qué tal si el pueblo ya se había rendido? Ajá, o sea, literalmente por eso es que esa es la verdadera razón por la que escaló tanto la guerra, porque su objetivo era matarlo a él, pero como no lo habían conseguido, se llevaba un montón de civiles entre los pies y bueno, en la segunda parte verán qué tan terrible fue esta guerra, sobre todo para el pueblo de Paraguay, y cómo algunos tipos, la verdad, les valió madre todo y dejaron salir su lado más loco. Gastón de Orleans, te estoy viendo a ti, pero ya te tocará tu tiempo. Entonces pasemos a hablar de el señor Francisco Solano López, hablaremos de él, de Bartolomé Mitre y de Pedro II de Brasil. No vamos a hablar del líder de Uruguay porque es irrelevante, ¿no? En serio, no pudimos encontrar nada de él. No, todos lo dejan así como una nota al pie, ni siquiera logré encontrar su nombre. Yo tampoco no encontré su nombre, si alguien lo sabe. ¿Hay alguien de Uruguay que nos quiera esclarecer este dato? Tal vez en la segunda parte a ver si encontramos quién era y algo de él, pero de momento de él no encontramos. Una vez más, haciendo una cita textual. Francisco Solano López Carrillo nació el 24 de junio del año 1827 en Manora, Asunción. Fue hijo de Carlos Antonio López y Juana Carrillo Viana. El matrimonio habitó la misma casa donde vivió la familia López Infran, y en ella nacieron Francisco Solano y sus hermanos Rafaela Venancio, Francisco y Benigno, todos hijos legítimos del matrimonio de López Carrillo. Nombres de ese tiempo, ¿no? Venancio, Francisca, Benigno. Le faltó un sexto. Sí, para completar la infamia de nombres feos. Era el hijo del primer presidente constitucional de la República Guaraní
y bueno, de joven estuvo vinculado a las actividades militares y diplomáticas. En su larga misión en Europa buscó el reconocimiento de la independencia de su país por parte de las potencias del viejo continente, trayendo a su regreso un importante armamento. Cuentan que desde muy joven fue como un consagrado jinete. Hablaba además del guaraní, el castellano y el francés, así que este señor era políglota. También el inglés, el portugués y el latín. Menso no era el señor. A los 18 años fue nombrado general de la nación y comandante en jefe del ejército paraguayo. Eso fue mero nepotismo, sin duda. Mira que un comandante del ejército de un país a los 18 años. Pero bueno, continuemos. De los viajes mencionados también adquirió armas, barcos, blindaje y un buque de guerra, el Tacuari, para el ejército paraguayo. O sea, tomando en cuenta también ahí, queriendo ver, entonces lo mandaron desde chiquillo prácticamente a Europa, y a los 18 regresó para que lo hicieran comandante jefe del ejército. Querían que se fogueara. Y bueno, en Francia conocería a la que fue su esposa, una mujer irlandesa llamada Elisa Alicia Lynch, madre de sus hijos reconocidos, pues al parecer tuvo otros 3 con una mujer llamada Juana Pessoa. Ya saben, cosas que siempre pasan. Citando, fue propuesto como presidente del Paraguay en el año de 1862, luego de la muerte de su padre, primero provisionalmente y luego ya permanentemente elegido por el Congreso. Esto le permitió llegar a la presidencia junto a la comandancia militar de las fuerzas del Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. Oye, pero entonces aquí me confundí, porque aquí mencionamos a esta mujer Alicia Lynch. Ajá, pero tuvo también 3 hijos con ella. Ajá, pero y entonces tuvo hijos con esta mujer Alicia Lynch, aparte con esta Juana Carrillo. Juana Pesosa, no, Juana Carrillo es su mamá. Ah, ok. Y me confundí. Sí, primero estamos hablando de su papá. Sí, me confundí. ¿Cómo se llama? No me hagan caso, me confundí. Sí, bueno. Carlos Antonio. Ajá, Carlos Antonio y Juana eran sus papás. En 1859, en su rol de vicepresidente de Paraguay, oficiaría de mediador entre la Confederación de Buenos Aires. 3 años más tarde, al morir su padre, el Congreso paraguayo lo nombraría a cargo de los destinos de la nación guaraní. Su gobierno trajo numerosas opiniones. La mayor crítica y no pequeña contra él es por conducir un gobierno de terror, con numerosas ejecuciones sumarias, pero se lo ha destacado por haber llevado al Paraguay por el camino de la industria y la prosperidad, como no lo había hecho ningún país, del Cono Sur hasta ese entonces, como mencionamos anteriormente. O sea, válgame, el tipo sí hizo muchas cosas malas, pero vamos, que ninguno de sus contemporáneos, ninguno de los que lo estaban acusando tampoco era mejor que él. Sí, o sea, como siempre, ¿no? Hay que destacar lo peor de los otros. Al menos en este sentido no encontré cuántas hizo, por ejemplo, porque siempre mencionan las ejecuciones sumarias, pero no tienen, por ejemplo... No tienen un número. No tienen un número de decir, hizo tantas, no sé, hizo 50,000 en todo su gobierno, y si dirías, pues es mucho, pero el dato nunca, bueno, yo no lo encontré, el dato exacto, entonces... Indudablemente pues tampoco es que lo haga mejor que los demás, pero tampoco es el completo villano. Y bueno, para empezar, si Paraguay ya hizo su revisión histórica y dijeron, no, este señor, a pesar de sus errores y lo que hizo mal, para nosotros es un héroe porque luchó hasta el final, pues no los vamos a cuestionar si lo que ellos mismos han decidido, ¿no? Y de palabras también de la página de Paraguay, que me sorprende que digan esto, decían que, obsesionado con el papel que Paraguay debía desempeñar en los asuntos de Latinoamérica, sumergió al país en la denominada Guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay. Esto lo estoy citando, no crean que solo estoy repitiendo la información. Como si al parecer lo haya elegido porque sí y los otros no fueran culpables también. Pero no estoy enterada de cómo se ve a este señor en todo Paraguay. Se supone que sí lo ven ya más como un héroe. Yo creo que no tan mal si celebran su natalicio, ya que también mencionan que en sus años como presidente extendió las vías férreas, fundó escuelas, oficinas públicas, oratorios y abasteció al pueblo y al ejército de lo que necesitaran, ¿no? Entonces, de las fuentes paraguayas también hay algunas que uno se terminan de poner de acuerdo cómo quieren verlo. Al comenzar la guerra de la Triple Alianza, o la guerra de la Triple Infamia, el Paraguay de los López era un escándalo en América. El país era rico, ordenado y próspero, se abastecía al mismo y no traía nada de Inglaterra o Europa Central, Europa en general.
abastecía de hierba y tabaco toda la región y su madera cotizaba a precios altos en Europa. 20 años había durado la presidencia del padre, Carlos Antonio López, hasta su muerte en 1862, y desde entonces su hijo Francisco Solano tomó las riendas. Aunque bueno, por eso les decían de nuevo eran de estas prácticamente... Pues era dinástico. Era una dinastía, aunque técnicamente les dijeran presidentes, porque pues su papá desde que lo eligieron hasta que se murió, y pues ya saben, si el puesto lo tienes así, claramente no es presidencial. No es presidencial porque no hubo una elección, pero bueno. Uh-huh. El Paraguay tenía 1.250.000 habitantes, según una de nuestras fuentes, la misma cantidad de sus vecinos de Argentina de ese entonces, y bueno, fue un completo genocidio, como hemos mencionado, todas las pérdidas que tuvieron ellos. Ningún extranjero puede adquirir propiedades en Paraguay, por cierto, ni especular en el comercio exterior, y casi todas las tierras y bienes eran del Estado, ya saben, todo lo que huela a no capitalista a los imperialistas no les gusta nada. La balanza comercial arrastraba un saldo ampliamente favorable y carecía de deuda externa también. Contaba con el mejor ejército de Sudamérica, como dijimos, tenía altos hornos y más exactamente la fundición de Ibicuy, una fábrica donde hacían cañones y armas largas. Funcionaba el primer ferrocarril también de Latinoamérica, si ellos lo tuvieran antes que acá en México, así que no le pongan ese estandarte al señor Porfirio Díaz, ¿sí? Por favor. Sí, ese es otro personaje tan controversial aquí. Más recientemente, pero el 90%, 80% de la población sabemos que no se ve bien. Las nuevas, por ejemplo, eso es todo lo que mencionaba también este señor José Antonio Fiedman. Que el mugre revisionismo histórico a veces también nada más se hace con fines políticos. Es que, por ejemplo, con Porfirio Díaz pasó algo por similar a lo de Solano, que nos querían... Hay gente que lo quiere porque dice que trajo que dicen que trajo la prosperidad, pues, y la fregada, pero al menos en el caso de Porfirio Díaz, sí trajo la prosperidad, pero para los ricos, porque vendió un montón de cosas de la nación. ¿Y qué tal la supresión política? La supresión política, los impuestos estúpidos. Que nadie podía entrar si no era por compadrazgo, si no tenías dinero. La supresión de todas las rebeliones y la masacre de los nativos, por ejemplo. Ajá, y entonces en Paraguay, con todo y lo que le puedan criticar a este señor Solano López, pues no hizo eso. Entonces, si lo puedo hacer en una balanza, pues sigue siendo mejor con todo y que también lo hubieran electo ahí por vitalicio, ¿no? Y también trajo el telégrafo a su país, también una poderosa flota mercante, aumentaron el nivel educativo de su gente, cosa que no hizo aquí el Porfirio Díaz, al ser nombrado incluso en el primer lugar de todo el continente en cuanto a educación. Textualmente, de una de nuestras fuentes, el 14 de febrero de 1870... fue herido de un lanzazo, con una lanza debajo en el vientre bajo y de un sable en la frente. Con ayuda llegó a orillas del río Aquidauán y el general Correa de Camara le pide que se rinda. Se batió hasta el final y según cuenta su última frase fue: "Yo muero con mi patria". Murió en el cerro de Cora el 1 de marzo de 1870 a orillas del río Aquidauán. Actualmente sus restos descansan en el Panteón de los Héroes de Asunción de Paraguay. Entonces, con todo y todo, pues en Paraguay lo ven bien porque trajo la prosperidad a su gente y murió, pues ahora sí que por la patria, ¿no? Durante la guerra. Ahora sí pasaremos al señor Bartolomé Mitre. Para dar una mejor visión de todo lo que sucedía, esta información viene de la página llamada El Historiador, que es de un portal de historia argentina dirigido por el señor Felipe Pigna, un historiador y escritor especializado en la historia de Argentina. Cabe resaltar que en su misma web busqué a Solano López y a Pedro II. Y no encontramos nada. Y apenas tenía así unos párrafos y era más opinión de lo que tenía Mitre de ellos, o así la opinión internacional, y así como de cuándo nació y cuándo murió, prácticamente. Bartolomé Mitre fue un historiador, un polémico político y aquel que impulsó la Organización Nacional, nacido en Buenos Aires el día 26 de junio de 1821, siendo el hijo de Ambrosio Mitre y Josefa Martínez Walterton. Posteriormente, en 1855, sería electo presidente de la legislatura bonaerense y fundaría el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata. En 1857 publicó la primera edición de su Historia del General Belgrano,
obra culminante de la labor exclusiva de investigación. Saltándonos para no ahondar tanto, porque como saben aquí lo importante es lo que hicieron durante la guerra y cómo llegaron ahí y todo eso. Fue designado general en jefe de las fuerzas aliadas de Argentina, Uruguay y Brasil. Cabe recalcar que este señor había hecho un pronóstico demasiado optimista sobre la guerra, o más que optimista, ególatra, al estar tan confiado y citando, que siempre hablan de estas palabras que él dijo, en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en 3 meses en la Asunción. Y la realidad fue completamente diferente, como ya sabemos. Ya que la guerra duró casi 6 años. Y sí, como hasta que firmaron el tratado, ¿no? En Argentina le costó cerca de 500,000 pesos de aquella época y un número estimado de 50,000 muertos para Argentina. No lo decimos nosotros, sino el historiador ya mencionado. Un número pequeño en comparación a Paraguay, si me lo preguntas, ya que ellos tenían como ya mencionas, tenían un poco más de 1 millón. Y por ejemplo, dicen que solo sobrevivieron cerca de 300,000 habitantes en total, o poco más, que la mayoría eran mujeres y niños. De hecho, se dice que durante la guerra, pues como comentamos en algún momento, es algo así como 75% de la población, 75% de la población de Paraguay murió, con el 90% de la población masculina completamente erradicada. Les quitaron todos los medios para seguir adelante, esa es la verdad, porque fue tanta su hazaña por lograr el asesinato del líder, que pues todos los civiles fueron los más afectados, porque creo que murieron cerca de 100,000 soldados paraguayos y todos los demás eran civiles que aventaron a la guerra prácticamente. Era gente que ahí tienes un rifle, ve, mata a los enemigos. Y bueno, la impopularidad de la guerra llamada la Triple Infamia, sumándole los conflictos que ya tenía Argentina por su propia cuenta, provocó levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y en San Luis, liderados por el caudillo Felipe Varela, quien lanzó una llamada a la rebelión en contra de Mitre. A pesar del apoyo popular, Varela fue derrotado por las fuerzas nacionales en 1867. Ya saben, la tecnología de los militares pues superó a las lanzas civiles. Después fue electo como senador por Buenos Aires y para 1869 compró el Diario de la Nación Argentina. También tuvo un arduo trabajo de archivo, siendo hoy día uno de los más ricos en la historia de Argentina, siendo con esto la base para el museo con su nombre. Él murió en 1906 a los 84 años, algo inaudito para la época. Aunque 4 años antes vivió para ver dedicados para él grandes homenajes y festejos. Así que pues como vimos, depende como lo veas. Para Paraguay pues Mitre fue un maldito, para Argentina pues fue un maldito que al final pues aportó en varios aspectos. Entonces pues de nuevo esto es subjetivo, como quieras juzgar a cada personaje. El siguiente que vamos a hablar es de Pedro II, el emperador de Brasil. Y estas son más citas textuales de lo que encontramos un poco de su es como dirán en Brasil, señor Don Pedro de Brasil. Emperador de Brasil, nacido obviamente en Río de Janeiro, ya saben, el 2 de Toda diciembre. La gente famosa de Brasil nace en Río de Janeiro. No tienen otro lado. No existe, no hay otro lugar. Acá sí escuchas de gente norteña, del centro, hasta de algún pueblo que nadie conoce, pero a lo mejor ahí nació alguien importante. Sí, acá siempre vas a los pueblitos y normalmente te puedes encontrar estatuas o cosas así conmemorando a un personaje que nació ahí. Y bueno, nació el 2 de diciembre de 1825 y murió en París el 5 de diciembre de 1891. Fue el segundo y último emperador de Brasil. Cosas de la vida. Reinó durante 58 años, nada menos. Los 9 primeros como regente y 49 como emperador constitucional. Sí, constitucional siendo un emperador, pero bueno. Fue el único emperador del hemisferio austral y el único de América durante la mitad del siglo XIX. Sí, Maximiliano y su esposa no contaban. Eso no lo Estuvieron muy poco. Esos no los cuentan porque aparte México nunca los aceptó. Pedro de Alcántara, hijo de Pablo I y de doña María Leopoldina Carolina de Habsburgo. Ya saben, los Habsburgos siempre están metidos en todo este desmadre. Y al parecer era hija del emperador Francisco I de Austria y sobrina de María Antonieta y cuñada de Napoleón. Pues ya saben, todas estas casas estaban emparentadas.
¿Dónde estamos? Este señor nació en el Palacio de Boa Vista. Palacio de Boa Vista, de Río de Janeiro, el 2 de diciembre de 1825. Bueno, su nombre completo era Pedro de Alcántara Bragança y Borbón. Había independizado Brasil de Portugal hacía poco más de 3 años, el 7 de septiembre de 1821, y había proclamado el imperio el año siguiente, y la constitución el año 1824, única que tuvo Brasil hasta 1889. El heredero al trono brasileño fue criado principalmente por su aya portuguesa, Doña Carlota Berna, ya que su madre, Doña Leopoldina, murió cuando el niño tenía 1 año de edad. En 1831, cuando Pedro contaba con 5 años, surgió la crisis dinástica portuguesa que le privó también de la presencia paterna. Cuando su abuelo Juan VI de Portugal murió en Lisboa de 1826, se proclamó heredero a su hijo Pedro IV de Portugal, que reinaba en Brasil como emperador Pedro I. Este comprendió el peligro de que Brasil volviera a ser una colonia y decidió continuar reinando en América. Ya saben, ¿para qué estar bajo un reino si tú puedes ser tu propio reino, no? Y dictó una constitución para Portugal parecida a la de Brasil y abdicó sus derechos sobre la corona portuguesa en su hija primogénita María da Gloria, que tenía 7 años en ese entonces. María II tuvo que casarse con su tío, Don Miguel, que intentó restaurar el absolutismo y quitarle la corona a su mujer, ya saben, un clásico. Ante esta situación, el emperador decidió asumir la corona europea y abdicó la brasileña en su hijo Pedro. El 7 de abril de 1831 traspasó el título imperial al infame y partió para Lisboa, donde reinaría como Pedro IV. Pues ya saben, ¿no? Problemas de sucesión. Si eres mujer, probablemente te intentarían quitar la corona. A menos de que fueras como la reina Isabel y los mates a ellos. Pero en fin, el peligro de una ruptura de la unidad política brasileña surgió de inmediato. El enorme país tenía un grupo regionalistas en el norte y el sur y el interior, donde bullen además de un grupo republicano federalista que querían implantar el modelo de gobierno hispanoamericano. Los fantasmas de la guerra civil y de una hipotética reincorporación a Portugal produjeron el milagro de que los brasileños aceptaran provisionalmente la fórmula imperial, ya que era lo más conveniente. Pues sí, no les quedaba de otra, dijeron, si a esto nos va a traer un poco de orden, pues ya queda. Entre 1850 y 1864 se alcanzó el apogeo del imperio brasileño. Mejoró el entendimiento entre los dos partidos tradicionales y se mejoró sustancialmente la situación económica de Brasil, que había empezado a avanzar con la creación del Banco de Brasil en 1838. Surgieron los bancos en Bahía, Maranhão y Pará, y una también en Caixa Comercial en Bahía. Solo en 1859... dato, Caixa es casa. ¿Casa? Casa comercial. Se crearon 16 bancos y las sociedades anónimas empezaron a funcionar en 1861. Pues empezó a moverse la economía financiera. 1851. ¿No? Sí, 1851. Dijiste 61. Bueno, en fin, whatever. No importa. Oye, pero... O sea, desde el 51 empezaron y para el 59 ya se habían creado 12 bancos. Por eso me confundí, porque primero dijeron 59 y los 51. Sí, más bien fue que en el 51 fue cuando empezó todo y ya en el 59 ya se ha establecido. Los problemas con los países vecinos, sin embargo, continuaron agravándose con Brasil. Brasil se alió con Paraguay y los federalistas argentinos contra la dictadura de Rosas y en 1851 invadió Uruguay para auxiliar a Montevideo, tras lo cual se firmaron 5 tratados entre Uruguay y Brasil. Uno de ellos de límites le permitió apoderarse de Misiones. Derribando el dictador Rosas en 1852, surgieron nuevos gobiernos internos entre los blancos y los colorados uruguayos. Sí, como saben, ahora Brasil tenía Misiones y como ya hemos escuchado, luego se lo quedó Paraguay y luego Argentina lo quería de Paraguay, por lo que sé. Y tras el conflicto se produjo un enorme desarrollo del sur de Brasil que logró superar en riqueza al norte. Llegaron numerosos emigrantes hasta un ritmo anual de 30,000 y se mejoraron las comunicaciones y se incrementó la producción de café.
En el decenio de 1871 a 1880, Brasil exportó 36.336 mil millares de sacas de café. También se producían cueros, quina, oro y diamantes, aparte de los tradicionales azúcar y tabaco. En la última década del imperio, de 1878 a 1888, Don Pedro favoreció la reforma electoral, la ley de enseñanza libre en 1879 y la abolición completa de la esclavitud que se dio en 1888 con la llamada ley de Aurea. Como vimos, ellos lo tuvieron mucho después que nosotros, ¿no? Por eso avanzamos mal, imperio brasileño. El emperador hizo entonces su tercer viaje al exterior. El desarrollo socioeconómico de Brasil era imparable. En el quinquenio de 1879 a 1874 se exportaron 226 millones de toneladas de azúcar y 268.000 toneladas de café. Ese año Brasil tenía 8.966 kilómetros de ferrocarril y 10.069 de tendido telegráfico, con 182 estaciones. Los emigrantes recibidos de entre 1820 hasta 1907 sobrepasaron los 2,5 millones, una cantidad enorme de inmigrantes para esa época. Pues con tanto territorio, pues tenían también que recibir, ¿no? Entonces, los 100,000, creo que según yo, que perdió Brasil por ahí en esa guerra, pues no son nada con los casi 1 millón que se estima que perdió Paraguay, ¿no? Unos números dicen que fueron ya más exacto 800,000, pero honestamente entre Uruguay, Argentina y Brasil. No, solo de Paraguay. Ah, sí, porque yo estaba leyendo que creo que entre Argentina, Brasil y Uruguay perdieron como 200,000. Entre 150,000 y 200,000. Algo así. Y bueno, una vez se declaró la República de Brasil, se le invitó a abandonar el país. Así de, vete por favor, y pues él se fue. El 17 de noviembre de 1889 se le escoltó en la madrugada al crucero Paraíba y luego en el buque de Alagoas, no sé cómo se pronuncia, con el cual viajaría a Lisboa, Portugal, para finalmente radicarse en París, donde fallecería el 5 de diciembre de 1891. Ya saben, hay mucha gente que duró un buen tiempo en el poder, se los terminó en París, Francia, ¿no? Les encantaba recibir gente que fue invitada a alargarse. Ahora, este artículo, esta parte yo le quité porque viene un poco de paja, porque te mencionan que fue a visitar la tumba de su madre y de su padre y la fregada, y no lo considero relevante, así que solo puse qué pasó después del... Mira, también no comenté cómo fue que pasó toda esta sensación de la creación de la República de Brasil, porque ese sería un tema entero, hablar de cómo sucedió. Así que pues aquí solo hablamos de dónde venían, qué fue lo que hicieron un poco durante la guerra que estamos en cuestión y dónde murieron. Ya así que después queremos hablar cada uno de su historia y su situación en su país mientras estuvo en el gobierno, pues ya es para otros episodios. Y eso yo Y ya para ir para el final de este capítulo, para mencionar lo último de esta primera parte, el 1 de mayo de 1865 se firmó este tratado, firmado respectivamente por sus representantes Ruino de Elizalde, Almeida Rosa y Carlos de Castro, mediante el que se acordó una alianza ofensiva contra Paraguay. El texto del acuerdo era secreto y además de la alianza militar establecía los prerequisitos para el establecimiento de la paz, o sea, todo a su conveniencia, obviamente. En el plano bélico o de operaciones militares, como gusten llamarlo, consistía en, y digo textualmente, llevar la guerra al territorio paraguayo y hacer que las operaciones militares convergieran en la fortaleza de Humayla, vía de acceso para tomar a Asunción. En otros puntos se determinaron las fronteras entre Paraguay, Argentina y Brasil, y allí se estableció también que la guerra se llevaría a cabo en contra del gobierno de Paraguay y no en contra de su pueblo. Supuestamente, ¿verdad? De ahí el compromiso de no disponer de las armas hasta derrocar a Solano López, lo que supondría más muertes civiles de cualquier forma. Y de hecho también queda prohibida cualquier iniciativa de paz negociada por parte de alguno de los signatarios del acuerdo de manera unilateral.
sin conocimiento de los otros, o sea, por su cuenta no podrían firmar la paz cada uno con Paraguay. Tenían que firmarla todos, básicamente. Ajá. Tenían que ir todos juntos y tenían que retirarse todos juntos, así como lo oyen. Cabe señalar que el tratado se dio a conocer a través de su publicación en los diarios ingleses por iniciativa del gobierno británico, y luego querían tapar el ojo fingiendo que no tenía nada que ver con los malditos hipócritas. Inmediatamente después fue íntegramente reproducido en el periódico paraguayo Semanario el 11 de agosto de 1866. En el Jornal do Comercio de Río de Janeiro y en diversos periódicos en toda América. Anunciaron primero en Europa, claro que sí, y después acá en el continente como siempre. Incluso la noticia de guerras aquí mismo llegaba primero a Europa antes que a nosotros mismos. Como siempre el desfase, ¿verdad? Y luego decían que no tiene nada que ver. Obviamente esto no es contra los ingleses actuales, no crean que... No se preocupen, sí también es para ustedes. Contra los de su gobierno, pues uno simple mortal, pues que tiene que ver con las decisiones gubernamentales, sí. ¿Verdad? Pero bueno, la publicación del tratado, válgame, si se lo puede llamar así, despertó la oposición de los gobiernos de Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. Definitivamente no les hacía gracia tener una guerra de esa magnitud al lado, y además escuchen esta hipocresía de nuevo del rechazo de Gran Bretaña hacia la guerra, los señores Estados Unidos y Francia. Si bien esos países se ofrecieron formalmente como mediadores, válgame la ironía en esto, no sé cómo no se mordían la lengua, este rechazo verbal no se tradujo en acciones significativas de apoyo al Paraguay. Como siempre, solo lo dicen al aire para quedar bien y no hicieron nada realmente. Excepto venderles armas a los aliados, como lo hicieron los británicos. Y por ello, en el periódico paraguayo Cavichui se menciona la glacial indiferencia que caracterizaba la actitud de los países sudamericanos ante la atroz guerra que sufrían. Así se explica la representación que hicieron de Paraguay como un reducto avanzado de América, como un país civilizado que luchaba en soledad contra el expansionismo de la corona de los Braganza, el del señor Pedro, la dinastía de la familia real brasileña que no tenían llenadera, parientes de los franceses los súbditos franceses e ingleses unidos en una guerra. Curioso suceso. Qué curioso, casi siempre los franceses y los ingleses se pelean entre ellos, pero me imagino que la idea de conquistar a alguien más hace que se vuelvan amiguis, aunque sea de manera temporal. Ya saben, como si no se hubieran peleado tantas veces esos dos países durante tanto tiempo. Solo por sus propias coronas tuvieron un montón de guerras entre ellos, y luego sus súbditos se pelearon juntos con ellos de apoyo en contra de otro país, porque pues dinerito, ¿verdad? Viva la corona inglesa. Y pues ya quedó aún más largo de lo que esperábamos esta primera parte, pero pues queríamos que fuera interesante y tuviera la mayor información posible. Obviamente se complementará cuando hablemos más de la historia de cada uno de estos países, pero pues ahora sí que hay que enfocarnos, porque si no, esto se haría súper extenso, ¿no? Nos haríamos como el podcast de Popuerto, que vamos a hacer un episodio de 4 horas. Sí, por cierto, ahí sí son fans del anime, cómics, videojuegos, pues pásense a escuchar a Nación Poperto. Y pues si les gusta estar escuchando a varios frikis hablando de anime y manga, y luego entreverarlo, con otras series, con cosas actuales y así, pues ahí está para que lo puedan escuchar. También siempre les recomendaremos a los chicos de Vidas Ocultas, si les gusta ver el lado que no se conoce de ciertos artistas, o de cosas misteriosas, o que no se saben mucho de la vida de ciertos personajes de la historia del arte, sobre todo, pues pásense con ellos. Recuerden que tenemos ahí nuestro capítulo especial de Andy Warhol, y pues recientemente estamos aquí en ideas de ya por fin terminar esta colaboración con los chicos de las 333. Apenas ahí vamos, a ver si que ellos han estado ocupados y nosotros también para hacerlo, pero ya estamos en favor de ya empezar nuestras investigaciones esta semana, entonces esperemos pronto tenerles la colaboración con ellos pronto. En cuanto al próximo episodio de la segunda parte de esta guerra de la Triple Alianza, ahorita el primer episodio, ya saben, nos encanta esta palabra de la geopolítica. Se darán cuenta que casi no hablamos del conflicto armado.
Así que pues nos quisimos enfocar primero en todos los antecedentes, en los tipos involucrados y todo esto para que quede más completo. La segunda parte va a ser enteramente acerca del conflicto armado, así que si quieren escuchar acerca de Sangre y Muerte, pues ahí va a estar. Entonces pues también un saludo a Miguel del podcast de Caraotazo. Ayer recién hice ahí una colaboración con él. Y pues si les gusta escuchar pláticas y entrevistas de distintos temas, él ha hablado con personas de la rama de la psicología, con otros chicos que hablan de historia y así, según a quien vaya invitando. Entonces si les gusta, pues pásense a escucharlo. El que yo hice con él me comentó que saldré como hasta junio, porque él se va a tomar un descanso de unas semanitas. Entonces pues de momento igual ahí tiene muchos episodios que pueden escuchar. Creo que ya sería todo referente al podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, con su like, su comentario, su compartiéndonos, pues llegamos a más gente. Nos estaremos escuchando este día, pero pues nada, ya sería todo. Que tengan un lindo domingo o inicio de semana, depende de cuando nos escuchen, o lindo día en general. Hasta luego. O si nos estás viendo en Bélgica, que espero que sigas estando allí, a lo mejor para ti ya es de noche. Ahí de es madrugada. Más, cuando ya escuches esto, a lo mejor ya va a ser de madrugada de allá contigo, ya va a ser 19 más bien. Entonces pues un saludo a todos los que nos escuchan. Pues la próxima semana yo creo que volveremos a mencionar un poco de los que nos escuchan de otros países. Pueden dejar ahí su mensajito por si quieren que los mencionemos específicamente, y pues hasta la próxima. Adiós.